Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Choque Rodríguez Aide. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial. Somos el grupo número 3. Nuestro tema de investigación es el estudio de la carga de fuego de la normativa boliviana 58005. Bueno, ya estamos aquí para explicarles acerca del estudio de la carga de fuego, ya que a lo largo de nuestra investigación se fueron descubriendo datos relevantes, el cual será desarrollado con la exposición que se presentará. En primer lugar, vamos a ver la introducción y objetivos, que será presentado por mi persona. Luego, luego se verá el desarrollo de nuestra investigación, que será llevado a cabo por cada integrante del grupo, dándose inicio a la introducción, ya que a través del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA se tienen las siguientes normas en seguridad industrial que estén en vigencia a nivel nacional y las cuales algunas de ellas son: tenemos la normativa de señales de advertencia. Esto advierte a un riesgo o a un peligro a futuros accidentes. También tenemos la normativa de dispositivos en seguridad industrial, lo cual hace referencia a la protección personal. Tenemos también así la normativa de protección personal, el uso de calzado de seguridad, ya que el calzado de protección o calzado de seguridad es un tipo de calzado especial utilizado en las diferentes actividades laborales. Esto es manejado como un equipo de protección personal, diseñado para resguardar a cada trabajador de diferentes riesgos. Está destinado a la protección de los dedos de los pies, así como también a la contaminación con agentes químicos, descargas eléctricas, caídas y otro tipo de riesgos. Este tipo de calzado está regulado por las disposiciones normativas de cada país. También tenemos lo que es la normativa para la protección personal, el uso de casco de seguridad. Los equipos de protección personal son elementos de suma importancia, ya que están destinados a la protección del trabajador frente a eventuales riesgos que puedan afectar la integridad tanto física como psicológica durante el desarrollo de sus labores. Tenemos también lo que es la normativa de señalización y los colores de seguridad. Esta norma establece la identificación de los colores de seguridad y los principios de diseño de las señales de seguridad usadas en los lugares de trabajo con el propósito de informar sobre prohibiciones, advertencias, obligaciones, salvamento, evacuaciones, entre otros. También se tiene, y esta es una normativa vigente, los extintores portátiles contra incendios, requisitos de selección, instalación, aprobación e inspección de disposiciones generales. Por último, tenemos la normativa de carga de fuego y dotación de extintores, en el cual se realizó un énfasis. Bueno, esta normativa nos indica que los incendios que se provocan cada año provocan cuantiosas pérdidas, tanto en las empresas como en la sociedad en su conjunto, al margen del daño irreparable que supone la pérdida de vidas humanas. Con esto, la prevención contra incendios es considerado un aspecto sumamente importante en seguridad. En Bolivia, el número de siniestros que acontecen a causa de incendios son relativamente escasos comparados con otros países que tienen una enorme cantidad de industrias, pero aún así en los incendios contabilizados hasta el día de hoy a menudo llegaron a registrar pérdidas materiales y de vidas humanas considerables. Bueno, es por todo ello que en el presente trabajo realizamos una investigación y análisis, el cual determinó la carga de fuego existente en las organizaciones con o sin fines de lucro, con el fin esto de conseguir un valor numérico que nos servirá como dato y punto de partida para establecer medidas
que eviten la propagación del fuego en caso de incendios, a través de un cálculo del número de extintores según su tipo. Y de esta manera podrá favorecer a una adecuada localización e instalación de los extintores, lo cual podrá contribuir a la extinción del fuego y reducir al mínimo las consecuencias ante la posibilidad de un incendio. Bueno, como objetivo general, nosotros con nuestro trabajo queremos transmitir los conocimientos para realizar un estudio adecuado sobre el fuego, empleando las disposiciones generales del Reglamento de Prevención y Protección contra Incendios y la normativa boliviana. Con esto queremos lograr el cálculo de las ponderaciones de carga de fuego, los niveles de riesgo de incendio y la determinación del peso, para así llegar a determinar la cantidad total del calor capaz de desarrollar la combustión completa de todos los materiales contenidos en un sector de incendio. De esta manera es que se llegará a desarrollar más nuestro tema. Bueno, continuando así, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Anaí Galindo Herrera y yo les voy a hablar sobre qué es el estudio de carga de fuego. El estudio de carga de fuego es un estudio que brinda como resultado la cantidad mínima extintora con la que debe disponer un ambiente, de acuerdo a la magnitud de riesgo de incendio que posea. Se la realiza en edificios, viviendas, comercios, empresas y diferentes establecimientos. El nivel de riesgo de incendio por carga de fuego en infraestructuras o actividades será establecido en el plan de emergencias en base al estudio de carga de fuego, que deberá calcularse en base al criterio técnico para cálculo de carga ponderada de fuego, según la citada norma boliviana, la norma básica 58.005 del Instituto Boliviano de Normalización de Calidad. Las tareas principales llevadas a cabo en un estudio de carga de fuego de materiales son el relevamiento de las características del espacio, análisis de los datos relevados y determinación del riesgo de incendio, cálculo de carga de fuego en base a los materiales combustibles existentes. Otro sería el cálculo de la actividad de extintores necesarios, certificados de tratamientos ignífugo para los materiales y superficies que así lo requieran, implementación de sistemas de detección temprana de incendios y extinción, elaboración de un plan de evaluación. Entre otras tareas tenemos la ubicación y dimensiones de la salida de emergencia, capacitación al personal sobre el uso de extintores, formación en las guías de evacuación y de un comité de emergencia, simulacro de emergencia y evacuación, presentación de la documentación de defensa civil y planos de evacuación. Ahora nos preguntamos, ¿para qué se realiza el estudio de carga de fuego? Bueno, el estudio de carga de fuego se lo realiza para determinar la cantidad total de calor que es capaz de desarrollar la combustión completa de todos los materiales contenidos en un sector de incendio y establecer lo siguiente: el comportamiento de los materiales constructivos, la resistencia de las estructuras, determinar la capacidad extintora mínima necesaria a instalar en el sector de incendio, determinar el riesgo intrínseco y cumplir con la normativa legal obligatoria. Bien, ahora les voy a hablar de la evaluación de la carga de fuego. Esta se define como el peso de madera por unidad de superficie de kilogramo por metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor por combustión equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio sometido al estudio.
Como patrón de referencia se considera la madera con poder calórico inferior a los 4.400 calorías por kilogramo. Bien, ahora les voy a hablar de la metodología para el cálculo de la carga de fuego. Para determinar el desarrollo del fuego en un comportamiento se precisa conocer numerosos parámetros. Un cierto número de estos parámetros es determinado por las características del edificio. Sin embargo, las características principales de la carga calorífica generalmente dependen de la actividad y puede no ser una constante durante la vida útil del edificio. La carga calorífica puede ser definida como una distribución estadística. Sectorización. La sectorización es un aspecto a destacar, ya que permitirá, en caso de producirse un incendio, confinar y contener el fuego dentro de una zona delimitada denominada sector de incendios, evitando que así se propaguen los sectores contiguos, gracias a las paredes delimitadas. Entre los factores de sectorización tenemos las áreas con probabilidad de causar incendio. Entre estos tenemos la planta de producción y vestuarios, el almacén de insumos, almacenes de materia prima y producto terminado, los caleros y el comedor. Entre las áreas con probabilidad casi nula de causar incendios tenemos las oficinas administrativas, los laboratorios y los baños. Un ejemplo de incendio es el que se dio en el Parque Industrial de Santa Cruz. Este incendio se produjo en los depósitos de YPFB Redes de Gas. Dicho espacio se encuentra en el sexto anillo de la Avenida Virgen de Luján, que afectó a la mencionada empresa de manera significativa, ocasionándole daños materiales de consideración y afectando también a las empresas que se encontraban a su alrededor y a la zona donde opera YPFB. Alrededor de 100 personas, entre ellas 62 bomberos, más de medio millón de litros de agua y 10 horas de trabajo fueron necesarios para apagar el fuego, que finalmente terminó consumiendo por completo el almacén de YPFB, Redes de Gas, distrital de Santa Cruz, Beni, y ubicado en el Parque Industrial de la capital cruceña. Hola, que tengan un buen día. Mi nombre es Elena Gamboa Vargas y yo voy a hablar sobre el análisis de carga de fuego. La carga de fuego se define como el peso en madera por unidad de superficie kilogramos sobre metros cuadrados, capaz de desarrollar una cantidad de calor por combustión equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendios sometido al estudio. Como patrón de referencia se considera la madera con poder calorífico inferior a 4.400 cal sobre kilogramo. Al realizar el cálculo de la carga de fuego, se incluyen todos los materiales combustibles presentes en el sector considerado, aún los incorporados al edificio mismo, como pisos, revestimientos, puertas, cielos rasos, etc. Los combustibles líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, recipientes o depósitos se consideran uniformemente repartidos sobre las superficies del sector de incendio. El valor de la carga de fuego cada vez asume mayor importancia dado que numerosos parámetros relacionados con los incendios son expresados en función de la misma. Por ejemplo, la resistencia al fuego, verificación estructural, duración del incendio, estimación del riesgo, número y tipo de matafuegos necesarios para afrontar la misma con un poder extintor acorde, etc. En las condiciones a aplicar,
vamos a ver los tipos de riesgos que hay. El riesgo número 1 es el explosivo, el riesgo número 2 es inflamable, el riesgo número 3 muy combustible, el riesgo número 4 combustible, el riesgo número 5 poco combustible, el riesgo número 6 incombustible, el riesgo número 7 refractarios y NP es igual a permitido. Ahora vamos a ver en la tabla cómo están clasificados según la actividad predominante. En la primera se puede ver en la residencial administrativa que el riesgo número 1 y el número 2 no son permitidos, ya que en las residencias administrativas no hay explosivos ni inflamables. Pero sí pudiera haber el riesgo número 3 y el 4, que es muy combustible y combustible. Tampoco puede haber el riesgo número 5, ni el 6, ni el 7. En la actividad comercial industrial depósito, pueden haber los 7 tipos de riesgos, ya que pueden haber explosivos, inflamables, etc. En los espectáculos y cultura, igual los primeros riesgos en el riesgo 1 y 2 no son permitidos, ya que no manejan explosivos inflamables. Solo puede haber el riesgo 3 y el 4, que son inflamables, muy combustible y combustible. En la siguiente, la resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos se determinará en función del riesgo antes definido de la carga de fuego, de acuerdo a las siguientes tablas. En la primera tabla se puede observar, son los elementos estructurales de carga de fuego. Lo que aquí se puede observar que los valores son diferentes. En los riesgos se puede ver que hay F60, F90, F120, F180, y este puede llegar hasta el F240. ¿Qué significa los F90, etcétera? Son la capacidad de un elemento de construcción de soportar la exposición a un incendio estándar durante un tiempo determinado, basado en el cumplimiento de ciertos criterios. En la siguiente tabla son los elementos constructivos. Aquí también se puede observar que están los Fs 60-90, que es igual, es la exposición a un incendio estándar en un determinado tiempo. Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en muy combustibles o combustibles, y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se pueden encontrar los materiales sólidos, como recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos. En un análisis de ambas tablas como elementos constructivos y estructurales, se puede hacer un breve análisis en el cual ambas tablas son de diferentes ambientes. La tabla número 1 de estructurales es para ambientes de ventilación natural, y la tabla número 2 de elementos constructivos son para ambientes de ventilación forzada y mecánica. Se puede llegar a esta conclusión por dos caminos distintos. El primero de ellos es mirar la columna de riesgo 2 de ambas tablas y dice que es no permitido, siendo este riesgo correspondiente a los inflamables, y como en los ambientes con riesgo de inflamables no se puede usar ventilación de tipo forzada. Es entonces que podemos concluir que la tabla número 2 de elementos constructivos
es para ambientes con sistemas de ventilación forzada. Y la tabla número 1 de elementos estructurales es para ambientes con ventilación natural. La otra manera de concluir es presentando atención a los valores de F para un mismo riesgo y carga de fuego. La tabla número 1 tiene valores de F que la tabla número 2. Es que los sistemas de extracción forzada tienen menos capacidad de extracción de humo de incendio y calor, al estar sin funcionar en un caso de incendios por no estar diseñado para esta función, que su par de ventilación natural, por consiguiente, en un ambiente con ventilación forzada, en caso de incendios, se acumula calor más rápidamente y necesita mayor resistencia al fuego. Entonces, los ambientes R1, es decir, explosivo, no se usan estructuras y materiales resistentes al fuego como medida de protección. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Humedes Vicente Adelaide. Hoy voy a hablar sobre los pasos para calcular la carga de fuego. ¿Qué es el cálculo de carga de fuego? Es el procedimiento a seguir mediante fórmulas para determinar los resultados, el poder calorífico y nivel de combustión que puede ocasionar diversos materiales presentes. Cálculo básico. La propia definición de carga de fuego nos orienta sobre cómo se calcula y nos dice que es el peso en madera por unidad de superficie, kilogramos sobre metros cuadrados, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a los de los materiales contenidos en el sector de incendio. Es decir, sabemos que los materiales que se queman en un incendio liberan calor. Pues bien, sean cuales fueran esos materiales, consideramos que ese calor viene de un incendio en el que se quema exclusivamente madera en cantidad equivalente. Esto significa que esa cantidad de madera sea capaz de emitir igual cantidad de calor. Este proceso se llama reducción a una referencia o patrón, en nuestro caso la madera. Un ejemplo podrá dejar las cosas más claras. Supongamos que tenemos un combustible X, que al quemarse libera unas 8.800 kilocalorías sobre kilogramos. A eso se le llama poder calórico. Es decir, que cada kilogramo que se quema libera una cantidad de calor de 8.800 kilocalorías y nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuánta madera al quemarse liberará la misma cantidad de calor que ese kilo de combustible? Y la respuesta se obtiene a través de la aplicación de una regla de tres simple considerada el patrón de referencia, que es 1 kilogramo de madera libera 4.400 kilocalorías. Acá vemos en la pantalla lo que es 1 kilogramo de madera es igual a 4.400 kilocalorías y 1 kilogramo de combustible X es igual a 8.800 kilocalorías, dándonos así un resultado de 2 kilogramos de madera. La carga equivalente en madera de ese kilo de combustible X es de 2 kilogramos de madera. Eso no es aún la carga de fuego. Para hacerlo tiene que ser referida a la superficie del sector donde se encuentre esa carga, es decir, deberá ser dividida por la superficie del sector de incendio considerado. Para resolver los problemas de carga de fuegos que se presentan en nuestra profesión, necesitamos conocer varios valores de los poderes caloríficos de los materiales, compuestos, productos y asociaciones complejas de objetos que están dentro del sector de incendio. Esta información, como ya vimos, se encuentra disponible para buena parte de los materiales comunes en forma de tablas de datos que nos dan el valor del poder calorífico. Como vemos acá en la pantalla, el poder calorífico, los materiales y su poder calorífico acá en megacalorías. ¿Para qué sirve el cálculo de carga de fuego? Nos sirve para determinar la ubicación del sector de incendio como respecto a su entorno, para identificar el nivel de riesgo del sector de incendio de acuerdo a actividad, para determinar el poder calorífico del sector de incendio, para calcular el poder de extinción para ese sector de incendio, para evaluar las características constructivas de ese incendio. Bueno, ya entrando a los pasos, ¿cómo se realiza el cálculo de carga de fuego? Como primer paso, se realiza un listado de todos los materiales, sustancias, etcétera, que se encuentran en el sector de incendio. Podría ser un ejemplo: papel, madera, cartón, telas, plástico.
En ese listado se coloca la cantidad de kilos aproximado de cada material almacenado o depositado en él. En este caso tomamos material acetileno, alcohol etílico y algodón y el total de kilogramos de cada uno. Como segundo paso, se colocará en cada material de la lista el poder calorífico según la tabla que lo determina. Acá tenemos el listado de los materiales y su valor calorífico a kilocalorías. Tercer paso, se multiplica la cantidad de kilogramos del material por los kilocalorías. Acá vemos el total de kilogramos de cada material y lo multiplicamos por las kilocalorías, dándonos así un resultado acá, y eso será nuestro total de kilocalorías de las tres materiales. El cuarto paso, se divide la cantidad total de kilocalorías por el patrón madera. Y acá nos dio un resultado de 1295 de kilocalorías de madera. Como quinto paso, se divide la cantidad total de kilogramos de madera por la cantidad total de metros cuadrados del sector incendio, dándonos así un resultado de 32,37 kilogramos de metros cuadrados. Acá la interpretación sería por cada 40 metros cuadrados hay un total de 32,37 kilogramos de madera propensos a incendiarse. A continuación vamos a seguir con un ejemplo para poder entender mejor estos pasos para calcular la carga de fuego. Bueno, para comprender mejor los anteriores pasos para la carga de fuego, concluimos con un ejemplo. Como paso número 1 es identificar los sectores de incendio. En este caso, tomamos un ejemplo de una oficina. El paso 2 es calcular la superficie del sector en metros cuadrados. Como ejemplo, tomamos que nuestra oficina tiene 400 metros cuadrados de superficie. El paso 3 es identificar los materiales combustibles presentes en el sector. 1500 kilogramos de madera, 1500 de papel y 600 kilogramos de cartón es lo que nosotros vamos a utilizar para este ejemplo. Como paso 4 es calcular el poder calorífico que presentan los materiales. Los datos del poder calorífico lo hallamos en la norma boliviana NB 58003, expresados en megacalorías para convertirlos a kilocalorías, por lo que en este caso para la conversión vamos a multiplicar por 1000, dándonos así en los materiales de cartón y papel de 4000 kilocalorías en los dos materiales. Acá los materiales es madera, papel y cartón. Aún no vamos a convertir la madera porque más adelante vamos a ver el por qué. Acá tenemos un poder calorífico de las maderas que ya lo convertimos acá a kilocalorías sobre kilogramos. Los kilogramos lo eliminamos, lo simplificamos, dándonos así un total de kilocalorías. Lo multiplicamos y nos da un total del poder calorífico de 8.400.000 kilocalorías de los dos materiales, que es el papel y el cartón. Como quinto paso es determinar el peso equivalente en madera de los materiales existentes en la oficina. La legislación nos pide transformar a todo kilogramo madera, por lo que si existen otros materiales aparte de la madera en la oficina, se debe convertir a una unidad en común. En este caso, en la oficina existen 1500 kilogramos de madera, que ya se encuentran en la unidad de medida requerida, por lo que no había que realizar ninguna conversión. Y es el por qué se omitió la madera en el anterior paso. Acá vemos que el peso equivalente a madera es igual al poder calorífico sobre 4400 kilocalorías sobre kilogramos de madera. Obtuvimos el valor del poder calorífico que nos dio un total de 8.400.000 de kilocalorías sobre 4.400 kilocalorías sobre kilogramos de madera. Las kilocalorías lo eliminamos, dándonos así un total de 1.909,09 kilogramos. El peso equivalente en madera total. Como vemos acá, 1.500 kilogramos de madera, no lo convertimos, es 1.500 kilogramos. Y 1.500 kilogramos de papel y 600 kilogramos de cartón, los sumamos
y nos dio un total de 1.909,09 kilogramos. Los dos valores hallados acá los sumamos para el siguiente paso, que es calcular la carga de fuego mediante la siguiente fórmula. Es carga de fuego igual a peso equivalente en madera sobre la superficie del sector. Nuestro peso equivalente en madera nos dio un total de 3.409,09 kilogramos, que es la sumatoria de estos dos valores, sobre los 400 metros cuadrados de la superficie del sector incendio, que fue la oficina en este caso, dándonos así un resultado de carga de fuego de 8,52 kilogramos por metros cuadrados. La siguiente interpretación es: por cada metro cuadrado en la oficina hay 8,52 kilogramos de madera propensos a incendiarse. Es ahí donde concluyen los 6 pasos para poder calcular la carga de fuego. Gracias. Un cordial saludo a todos. Me presento. Mi nombre es Martínez Valencia Daniel Amparo. Y a continuación yo les voy a presentar acerca del cálculo de la carga de fuego. ¿Qué es el cálculo de la carga de fuego ponderada? Para empezar, este es un valor expresado en metros cuadrados, el cual nos va a ayudar a poder determinar la mejor y la mayor cantidad de extintores posibles para poder prevenir incendios, ya sea en edificios, domicilios, vehículos, entre otros. Para empezar, el valor de la carga de fuego cada vez asume mayor importancia, dado que numerosos parámetros relacionados con los incendios son expresados en función de la misma. Para realizar un buen estudio de la carga de fuego, es muy importante y muy valioso saber acerca de esta fórmula, la cual se va a presentar a continuación en la siguiente diapositiva. Muy bien, según la normativa 58005 de 2007, en criterios para determinar la resistencia al fuego, el cálculo de la carga de fuego ponderada, expresada por QP, se establecerá mediante la expresión que verán a continuación. QP, carga de fuego ponderada, igual a la sumatoria de PI, peso del material evaluado, multiplicado por HI, el poder calorífico del material evaluado, por CI, el coeficiente dimensional para el grado de peligrosidad de combustibilidad del material evaluado. Todo esto dividido entre la superficie o el área del sector. Y por último, lo multiplicamos por RA, el cual es el factor de riesgo de activación, el cual corrige el grado de peligrosidad inherente a la actividad industrial del sector de incendio. Todo esto aparece en metros caloríficos por metro cuadrado, donde cada una de estas expresiones tiene un valor y una función. QP es la carga de fuego ponderada. PI se refiere al peso del material evaluado. Este material evaluado, si bien se preguntan cuál va a ser, son aquellos que tengan el potencial para producir la combustión, el cual es necesario e indispensable para producir fuego. Este material puede ser cartón, madera, plásticos, mayormente materiales los cuales puedan producir combustión o puedan, en términos más sencillos, arder en llamas fácilmente. Tenemos HI, el cual es el poder calorífico del material que estamos evaluando en PI. ¿Qué significa? El poder de cuánta calor pueden emitir cada uno de estos materiales ya mencionados. El cartón, la madera, el papel, el plástico, etc. Luego tenemos a CI, que como bien se mencionó, es el coeficiente adimensional de ponderación para el grado de peligrosidad. Este coeficiente adimensional, según el nivel de riesgo y el nivel de combustibilidad, se podrá clasificar y se podrá observar en una tabla siguiente en una presentación posterior. Luego tenemos a RA, el cual es el factor de riesgo de activación. También es adimensional y también corrige el grado de peligrosidad. Esta
Este valor de RA también se puede observar en una tabla y sí, también va de acuerdo al nivel de riesgo, el cual puede ser alto, medio, bajo, el cual también se divide entre parámetros. Y por último tenemos A, la cual es la superficie del sector, el cual se tomará las medidas del sector que pueda producir algún riesgo de incendio y este podrá ser evaluado en metros cuadrados. Identificación de los sectores o áreas de incendio. Para empezar, ¿qué es un sector o área de incendio? Este se trata de un espacio o zona de un edificio compartimentada respecto del resto, mediante elementos constructivos, los cuales van a ser resistentes al fuego, con el fin de que en caso de producirse un incendio en uno de los sectores del edificio, este no se pueda propagar al resto. En términos más sencillos, es el espacio o área en ya sea edificios, domicilios, vehículos, entre otros, el cual tiene que estar equipada con herramientas necesarias para poder combatir, disminuir y controlar los riesgos de incendios o también, en términos peores, los incendios. Muy bien, ¿por qué es importante contar con un área de incendios? Según un estudio, permiten ampliar la oportunidad de supervivencia y cuando el fuego se presenta, las pérdidas materiales se reducen de un 50 a un 70% en comparación de los lugares que no tienen estas áreas, ya sea en casas, vehículos y lugares de trabajo, donde exista el riesgo de fuego. Para poder enfrentar este tipo de riesgos, es necesario que siempre cuente con un área de incendios, la cual, como mencioné anteriormente, debe estar equipada con las herramientas necesarias para poder extinguir incendios. A continuación, el riesgo intrínseco. ¿Qué significa el riesgo intrínseco? Se refiere a ese riesgo el cual está relacionado con todo a su alrededor. ¿A qué me refiero con todo? Circunstancias, personas, materiales, entre otros. Este riesgo se va asociando a todo lo que le rodea. Como podemos observar en esta tabla, el riesgo intrínseco va clasificándose entre bajo, medio y alto. Y en la configuración va desde el tipo A, B, C hasta el tipo D y E. Vamos viendo que el riesgo va aumentando a medida que el riesgo es mayor, o en algunos casos ni siquiera hay restricciones. Muy bien, hasta aquí sería mi parte de la exposición. Les agradezco a todos su atención y a continuación les dejo con uno de mis compañeros. Buenos días, soy la estudiante Medrano Núñez Ruth Nazaret. Yo voy a explicar el punto 3.7, que es la evaluación del riesgo de incendio. Bueno, como toda medida de protección contra incendios, tiene por objeto reducir el peligro de incendio en un objeto determinado de diversa índole, relativas a la construcción, proyectos de edificios, materiales de construcción, instalaciones eléctricas y de calefacción. Esto se trata esencialmente de medidas preventivas que tienen como finalidad los puntos siguientes. Como primer punto es conseguir que la probabilidad de que se declare un incendio sea muy pequeña. Como segundo punto es que si en caso de que el incendio se produzca, el fuego no se debe poder extender rápida y libremente, es decir, solamente deberá causar el menor daño posible cuando se origina un incendio. El tiempo necesario para dominar eficazmente comprende dos fases. En el primer tiempo es necesario descubrir el incendio y transmitir la alarma. En el segundo tiempo es necesario que entren en acción los medios de extinción. Estas dos fases, así como la eficacia de los servicios públicos de extinción efectivos y material y formación que constituyen lo que se llama tiempo necesario para iniciar la extinción, y evidentemente es necesario tenerlo en cuenta para la evaluación del riesgo.
Esto nos ayudará a que se disminuya cualquier determinado riesgo de incendio, no solamente mejorando las medidas de prevención, sino también la reducción de tiempo necesario para iniciar la extinción. Esta es la finalidad de las instalaciones automáticas de protección contra incendios y las instalaciones de detención y de extinción de incendios. La decisión relativa a las medidas adecuadas de protección contra incendios es frecuentemente muy difícil de tomar. Por una parte, se trata de determinar si es necesario y económicamente soportable reducir el riesgo de incendio contra medidas que afecten a la construcción o a la explotación. Por ejemplo, una obstrucción de muros cortafuego o adopción de determinado sistema de almacenaje. Por otra parte, se debe juzgar si es necesario establecer una instalación automática de protección contra incendios. Como la detención de extinción, en determinados casos pueden imponerse una mejora de efectivo de inversión. Por ejemplo, la organización de un cuerpo de bomberos de empresa tiene la finalidad de evaluar la sistemática del riesgo de incendio, que consiste en obtener magnitudes numéricas que permiten decidir razonablemente en función de todos estos factores. El fundamento de cálculo es la acción destructora del juego. Se desarrolla en dos ámbitos distintos. En el primer ámbito, los edificios y su contenido, por ejemplo. El riesgo del edificio estriba en la posibilidad de que se produzca un daño importante como la destrucción del inmueble, que depende esencialmente de la acción opuesta de dos factores. Uno, la intensidad y duración del incendio como segundo ámbito, la resistencia de la construcción. Aquí vamos a ver un ejemplo de un edificio. Vamos a ver el coeficiente de carga calorífica del contenido. La carga calorífica se mide en megacalorías por metro cuadrado. En la tabla tenemos una columna de escala del 1 al 10 y en la segunda columna tenemos las megacalorías por metro cuadrado. Y en la tercera columna tenemos al coeficiente de carga calorífica. En la primera escala tenemos de 0 a 60 megacalorías por metro cuadrado con un coeficiente de carga calorífica de 1.0. En la escala 2 tenemos de 61 a 120 megacalorías por metro cuadrado con un coeficiente de carga calorífica de 1.2. En la escala número 3 tenemos de 121 a 240 megacalorías por metro cuadrado y con un coeficiente de carga calorífica de 1.4. En la escala 4 tenemos 241 a 480 megacalorías por metro cuadrado con un coeficiente de carga calorífica de 1.6. Y en la escala 5 tenemos de 481 a 960 megacalorías por metro cuadrado con un coeficiente de carga calorífica de 2.1. En la escala 6 tenemos de 961 a 1920 megacalorías por metro cuadrado con un coeficiente de carga calorífica de 2.4. En la escala número 7 tenemos de 1921 a 3.840 megacalorías por metro cuadrado con un coeficiente de carga calorífica de 2.8. En la escala número 8 tenemos 3.841 a 7.680 megacalorías por metro cuadrado con un coeficiente de carga calorífica de 3.4. En la escala número 9 tenemos 7.681 a 15.360 megacalorías por metros cuadrados con un coeficiente de carga calorífica de 3.1. En la última escala, que es de 10, tenemos mayores a 15.361 megacalorías por metro cuadrado con un coeficiente de carga calorífica de 4.1.
En el siguiente punto tenemos la clasificación de las zonas de riesgo. Se considera riesgo bajo a una infraestructura donde se almacena combustible sólido, líquidos y gaseosos que tienen una carga de juego menor o igual a los 200 megacalorías por metro cuadrado. El riesgo medio se considera porque tiene una carga de juego de 201 a 800 megacalorías por metros cuadrados y se espera incendios con niveles moderados de liberación de calor del riesgo alto. El riesgo alto se considera porque tiene una carga de juego igual o mayor a 800 en megacalorías por metro cuadrado y se espera incendios de crecimiento rápido con niveles altos de liberación de calor. En el siguiente punto tenemos los tipos de incendios según la Asociación General de Protección contra el Fuego, NFPA 10-2018. En general, la NFPA 10-2018 está destinada a personas encargadas de seleccionar, comprar, instalar, aprobar, enumerar, diseñar y mantener extintores portátiles de incendios y agentes extintores de clase. Y también ofrece orientación para los intereses en relación con estas actividades asociadas, pero expansivas. Los extintores de incendios que permanecen en uso sean de la mejor calidad y se puedan usar adecuadamente en el núcleo de estos conocimientos y orientación compartidos. Los diferentes incendios son el resultado de diversas fuentes y por lo tanto deben manejarse en consecuencia. Según la NFPA 10-2018, hay 5 clases. Hay 5 clases de incendios. La clase A, que resulta de materiales combustibles comunes, como por ejemplo la madera, tela, papel y muchos plásticos. La clase B resulta de líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, aceite, alcohol, gas y gases inflamables. En la clase C tenemos los equipos eléctricos energizados y en la clase D tenemos los incendios en metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio. En la clase K están los incendios en las que son asociados a aparatos de cocina que involucran medios de combustible como el aceite, grasas, vegetales o animales. Cada clase de incendio se apaga efectivamente mediante una clase de extintor con la que se correlaciona, es decir, los extintores con una clasificación de clase son efectivos contra incendios que involucran papel, madera y tela. Sin embargo, hay alguna variación en estos, como se aborda en el documento. Tengan en cuenta que los extintores de incendios son una parte lógica de cualquier plan o práctica de seguridad contra incendios y por lo tanto las causas para su uso y ubicación también se aborda en otras normas desarrolladas y publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, NFPA, que lo veremos más adelante. Gracias. Bueno, espero que tengan un gran día. Mi nombre es José Andrés Mercado Encinas. Me tocó exponer lo que son las clasificaciones de niveles de riesgo de los incendios. Los niveles de riesgo se clasifican en bajo, medio, alto, a lo que tienen los siguientes criterios. De tipo de infraestructuras, de tipo de material utilizable o almacenable en las infraestructuras y de tipo de carga de fuego. Como pueden ver en el siguiente cuadro, nos muestran los criterios que se deben utilizar para clasificar los tipos, los niveles de riesgo según de forma general, en lo macro, toda la instalación, o de forma específica de cada área, ¿no?, de la instalación. Este cuadro fue sacado del reglamento de Sistema de Prevención y Protección contra Incendios. Como dije anteriormente, hay 3 niveles de riesgos.
el nivel de riesgo de peligro alto, que pueden ser empresas, bosques, edificios gigantes, ¿no? También tenemos lo que es el peligro medio, que son ya cosas más pequeñas, ¿no? O empezando un incendio forestal o una casa. Bueno, ahora tenemos lo que es la aplicación en la carga de fuego. La aplicación se centra más que todo en la protección y la prevención de lo que son estos peligros de incendio. Uno de estos sistemas de prevención son los rociadores automáticos. Otros son los sistemas fijos de agua, como pueden ver el hidrante, o también la manguera, que es un sistema fijo de agua. Ahora tenemos lo que es los extintores. Los extintores, la definición de extintor tenemos que es un aparato portátil que nos sirve para apagar el fuego. ¿Qué contiene el extintor? Contiene agua, contiene espuma e inhídrido carbónico, que es CO2. El extintor es conocido como la primera línea de defensa, por eso es que en las normativas se exigen harto tener un extintor, no solo por su fácil uso y también por su fácil accesibilidad. Claro que la persona que maneje un extintor debe estar completamente capacitada para manejarlo, o en cuyo caso no haya tenido capacitación, las instrucciones siempre vienen en la etiqueta de los extintores. Impresionantes camiones de diferentes tipos que son utilizados por cuerpos de bomberos de todo el mundo para extinguir incendios en ciudades, bosques o aeropuertos. Como pudimos ver en el video, hay otros sistemas de prevención de incendios o que combaten el incendio. Uno de ellos es el camión bombero, y no, la tecnología ha mejorado harto. Ahora hasta los camiones bomberos son muy modernos en la actualidad. Claro que en otros países, no en países tercermundistas como el nuestro, pero muy pronto esperamos la llegada de estos carros bomberos para que ayude con los incendios que hay. Otro de los sistemas de prevención de incendios unos muy bonitos son los helicópteros bomberos, como verán a continuación en el video. Aquí pueden ver las pruebas que hacen los helicópteros bomberos en las piscinas, ¿no? Y generalmente se hacen, pero en los ríos, lagunas, mares que hay cerca, ¿no? Del incendio. Pero muy interesante cómo hacen sus ejercicios antes de ir a un incendio de verdad, ¿no? Ahora a continuación tenemos uno más grande, que es el avión bombero, que si bien recuerdan todos, ocurrió un incendio en Santa Cruz, en el Amazonas, y se trajo este avión. A continuación les mostraré un video del avión. Al ministro de Economía contratar. Ahí se puede ver, ¿no? La evaluación preventiva que se le hace al avión que trajeron para el incendio que hubo en el Amazonas de Santa Cruz. Y estos son los sistemas de prevención que ayudan contra un incendio, ¿no? Otro punto muy importante que hay es los tipos de agentes químicos que se deben usar según el tipo de fuego que hay. Como mencionaron anteriormente, hay 3 tipos de fuego, ¿no? El A, el B y el C. Y hay un tipo de fuego exclusivo que es el tipo K. Bueno, ahora tenemos estos agentes químicos para cada tipo de fuego. Y es muy interesante saber todo esto porque nos podemos equivocar. Como por ejemplo, el agua pulverizada es excelente para el tipo A y para el tipo B. Para el tipo B es aceptable. Mientras que el polvo BC no funciona con el tipo A, pero sí es excelente para el tipo B y es adecuada para el tipo C. Y el acetato de potasio es exclusivo para el tipo K.
Entonces es muy importante conocer estos tipos de agentes químicos para cada tipo de fuego, ¿no? Según la NFPA. A continuación tenemos un ejemplo de la aplicación de la carga de fuego en las empresas. Como pueden ver, este es un curso que se realizó aquí en Bolivia sobre el estudio de la carga de fuego y la aplicación en las industrias petroleras e industriales. En este curso se llevó la norma NB 58005, la NB 58002, la NFPA 10, la NTC 009 del 2018. Este curso fue virtual para que vean que en Bolivia ya se está implementando, ¿no? Estas normas contra incendio y la aplicación de la carga de fuego. En estos cursos se llevó lo que es clases de fuego y medios de propagación, se llevaron las normativas relevamientos de datos, tabletas de convencionales, se llevó medidas de contingencia y salvamento, tipos de extintores portátiles, inspecciones a los extintores y mantenimiento a los extintores. Fue un curso muy completo. El curso fue dirigido a estudiantes operativos y técnicos profesionales relacionados en el ambiente, relacionados con las fábricas petroleras e industriales. Este curso lo realizó la empresa Belcas y tuvo una inversión de 400 bolivianos por estudiantes, ¿no? Como también los capacitadores inventados como el ingeniero Rubén Joset, el ingeniero industrial en posgrado en petrolera y gas natural. Muy completo este curso que se refiere sobre la aplicación de la carga de fuego en las empresas. A continuación también verán un video de organizado por la universidad que hace un diplomado específico en seguridad industrial. Van a ver uno de sus cursos. Esta es una de las prácticas que hacen, ¿no? Que hacen en el diplomado de seguridad industrial y salud ocupacional, es el uso y manejo de extintores. Como ven, ya está implementado y hay muchas empresas, cursos, capacitaciones al respecto sobre la implementación de la carga de fuego en las empresas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hola, que tengan un buen día. Mi nombre es Ninavia Tunari Laura Talía. Hoy les voy a hablar sobre el sistema de clasificación de extintores. El potencial de extintor. El potencial de extintor es un índice de 3 variables que se define y mide con aptitud de un extintor para apagar el determinado fuego. De las 3 variables, la más determinante es la calidad. Y la segunda variable está considerada como las características físicas del equipo, como por ejemplo el tiempo de descarga, los caudales y demás. Y la tercera depende de la habilidad del operador. Sin embargo, los 3 elementos influyen en la determinación del potencial del extintor. Para definir también el potencial del extintor, fundamentalmente se realizan 2 ensayos. Para fuegos A están sobre madera y para fuegos B están los combustibles en líquidos. Es muy importante destacar que el potencial del extintor no depende solo del tipo de fuego estandarizado, también dependen de 2 características importantes. Entre ellas están las técnicas de diseño del equipo para determinar, como por ejemplo está la velocidad de descarga y la precisión del agente extintor. Y la otra característica es el entrenamiento del operador que hace la prueba
el personal muy calificado que puede obtener un mismo extintor con valores de potencial, el mayor obtenido de estos mismos equipos en manos del personal de el menos hábil. Los extintores también se pueden clasificar según el tipo de fuego que se puede sofocar. Entre ellos tenemos las de clase A, son extintores destinados a extinguir fuegos con combustibles sólidos, como puede ser la madera o el plástico. Los de clase B se usan para extinguir fuegos en los cuales son los combustibles líquidos como la gasolina o la pintura. Las de clase C están utilizados para la extinción de los fuegos en aquellos casos en el que el combustible es gaseoso, como el butano o el gas de la ciudad. Las de clase D, en este caso, ese combustible es un metal. Aquí deben tener en cuenta que los únicos metales que arden es el sodio y el magnesio, y el aluminio en polvo. En las de clase F sirven para apagar fuegos derivados de aceites, grasas, como los que se suele tener en la cocina. Luego, los tipos de extintores por el agente extintor que utilizan. Tenemos ahí extintores de agua que son apropiados para extinguir fuegos de tipo A. Los extintores de polvo es el más común y es más indicado para los fuegos de tipo A, B y C. Los extintores de CO2, estos tipos de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Los extintores de agua pulverizada son muy apropiados para apagar fuegos de clase A y B. Los extintores de espuma, estos son muy idóneos para los fuegos de clase A y B. Los extintores para fuegos especiales, estos son únicos que se pueden utilizar para sofocar los fuegos de clase D. Los extintores por eficacia. Tenemos 3 tipos: extintores de eficacia A, B y C, extintores de eficacia AFF y los extintores de eficacia de clase B. Luego tenemos los sistemas de extinción. Ahí tenemos el enfriamiento, la sofocación, la eliminación del combustible, la inhibición de la reacción. Las medidas de extinción del incendio son definidas de acuerdo al nivel de riesgo. Tenemos 3 niveles: el nivel de riesgo bajo, el nivel de riesgo medio y el nivel de riesgo alto. El reglamento de los extintores portátiles seco contra incendio. En el artículo 1, el objeto del presente del reglamento técnico es establecer que deben cumplir los extintores portátiles de polvo químico seco contra incendios con el fin de resguardar la seguridad humana y de prevenir o evitar las prácticas que se pueden inducir al error de usarlas y los usuarios. En el artículo número 2, del campo de aplicación, el presente reglamento técnico aplica a los extintores presuavizados portátiles de polvo químico secos, recargables o no recargables, con capacidades de carga desde 0.5 kilogramos hasta 12 kilogramos, que se comercialicen en el Estado Plurinacional de Bolivia, ya sean de fabricación nacional. En el artículo número 3, definiciones, siglas
y documentos de referencia. Para los efectos del presente reglamento técnico se optan por definiciones que vamos a explicar a continuación. El agente extintor es un elemento contenido en el aparato del extintor cuya acción provoca la extinción de un fuego. El alcance del chorro es la distancia expresada en metros desde la salida del agente extintor al lugar donde cae la mayor parte del mismo. Autoridad del competente es la autoridad administrativa de los distintos niveles del Estado que lleva a cabo las actividades de regulación, ordenación, control, además de en el marco de sus competencias con atribuciones establecidas mediante la normativa establecida. Autoridad de supervisión, autoridad nacional competente para supervisar el cumplimiento del presente reglamento técnico. Luego la capacidad de carga. Esta es la masa del agente del extintor contenido en el cilindro, expresada en kilogramos. Caracteres legibles a simple vista. Estas están las letras, números o símbolos que se pueden ver sin ayuda de instrumentos ópticos especializados como lupas, microscopios, lentes, etc. Cilindro. El cilindro es un recipiente que contiene el agente extintor en el que en ciertos casos también está el propulsor diseñado para operar la presión. El cilindro de acero dulce. El cilindro de acero que contiene niveles de carbono que se sitúan entre el 0,15% y el 0,25%. Luego tenemos al menaje doméstico. Se considera también como menaje doméstico aquellas importaciones de consumo que son demostrables como tales de acuerdo a procedimientos establecidos por la aduana nacional y que son introducidos al país como parte de sus muebles y accesorios de una casa o hogar. Gracias. Mi nombre es Yadira Lepardo Belis y yo les voy a hablar acerca de la instalación de matafuegos. Podemos mencionar de manera general varios elementos que afectan a la distribución de los matafuegos, como ser la zona, el ordenamiento y las condiciones de ocupación del edificio, la severidad de riesgo, las clases de fuego que puedan encontrarse, si se dispone de otros dispositivos o sistemas de protección y las distancias a recorrer para llegar a los matafuegos. También deben considerarse factores del fuego como tal, como ser su intensidad y la velocidad a la que el calor está aumentando. Los matafuegos se usan principalmente como ayuda para la evacuación en caso de una emergencia. La mayoría de edificios tienen fuegos de clase A o se encuentran con fuegos de clase A que generalmente son de naturaleza orgánica como ser papel o cartón, que son elementos comunes en los edificios. Algunas instalaciones pueden requerir, sin embargo, protección más allá de eso en caso de la presencia de líquidos inflamables, gases o metales. El tipo de fuego que se enfrenta deberá ser tomado con especial atención al elegir el matafuegos a instalar, marcándolo con claridad y ubicándolo próximo en caso de emergencia. Respecto a la cantidad y ubicación del matafuegos, como primer punto y de forma genérica, deben instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros cuadrados de superficie. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuegos será de 20 metros para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. Estarán instalados en sus soportes o gabinetes ubicados en zonas de fácil acceso y rápido alcance, así como en las salidas de las instalaciones en caso de una evacuación.
Los matafuegos manuales hasta 20 kilogramos de masa total se instalarán de forma que en su parte superior esté a una altura comprendida entre 1,2 metros y 1,5 metros del suelo. Y los de masa total superior a 20 kilogramos se instalarán a una altura no mayor a 1 metro del suelo en su parte superior. Aquí podemos ver dos tablas del potencial extintor mínimo para fuegos de clase A y clase B. Para el uso de estas se deberá determinar previamente la carga de fuego del establecimiento y el nivel de riesgo que determine la normativa. Esto nos permitirá sacar el poder del extintor necesario y el tipo que debemos solicitar al proveedor. Los tamaños mínimos de extintores de incendios para los grados de riesgo presentados deben proveerse con base en la siguiente tabla. Esta tabla indica el tamaño y la localización de los extintores para riesgos de clase A. Indica la potencia mínima que deben contener en situaciones de riesgo bajo, medio y alto. La cantidad máxima de superficie a ser protegida por extintor y la distancia del recorrido hasta el extintor. En cuanto al uso de los matafuegos, es importante comenzar mencionando que las personas que los utilizarán deben estar familiarizadas con sus instrucciones de uso. Esto es de vital importancia que el proveedor de los matafuegos facilite la información suficiente acerca de su uso correcto, tomando en cuenta tanto a personas entrenadas del departamento de emergencias como a no entrenadas. Pueden ser administrativos, propietarios particulares o el público en general. Existen 5 pasos básicos para el uso de estos extintores que cualquiera de estas personas debería poder ejecutar. Número 1, su reconocimiento como matafuego. Número 2, la búsqueda del matafuego adecuado del riesgo. Número 3, el transporte del matafuego hasta el fuego. Número 4, la puesta en funcionamiento. Y número 5, la aplicación del agente extintor sobre el fuego. Respecto a la aplicación, la descarga puede hacerse en tiempos variados según el extintor. Es primordial que se aplique correctamente al fuego desde un inicio. La siguiente tabla nos muestra el número mínimo de extintores que deben instalarse de acuerdo al tamaño del establecimiento. Se obtiene dividiendo la superficie de cubrimiento a ser protegida entre el máximo posible por extintor, redondeando los decimales al entero inmediato superior. También cabe recalcar que los extintores deben ubicarse en sitios de fácil acceso, fácilmente identificables, libres de obstáculos y a una altura máxima de 1,30 metros medidos desde el suelo. En cuanto a las señales recomendadas para indicar la aplicabilidad de distintos extintores, según el incendio tenemos 4, que son las siguientes. Esta es la primera, que corresponde a los fuegos de clase A, conformada por un triángulo de color verde, que corresponde a los incendios en que están implicados materiales combustibles sólidos como ser madera, papel, tela, etc. La letra B, encerrada en un cuadrado de color rojo, indica incendios de líquidos combustibles, alquitranes, aceites, placas, solventes y otros. La letra C, en un círculo, indica incendios en los que están involucrados equipos eléctricos energizados, donde de cara a la seguridad del operador es preciso utilizar agentes eléctricamente aislantes. Finalmente, la letra D es una estrella amarilla que sirve para incendios en los que están implicados ciertos metales combustibles. Aquí podemos observar las señales recomendadas para indicar la aplicabilidad de extintores
según la clase de incendio. Tenemos clase A, que como ya vimos, engloba los combustibles sólidos como madera, papeles, cartones, etc. Clase B, que indica fluidos combustibles como el petróleo, la gasolina y las pinturas. Clase C, que son los equipos conectados a una fuente de energía eléctrica. Clase D, que pueden ser polvos o virutas de aleaciones de materiales pirofóricos, como aluminio, pirofóricos, perdón, como aluminio, magnesio, etc. Y finalmente clase K, que incluye electrodomésticos con combustibles como aceites y grasas de cocina. Gracias. Un cordial saludo, me presento, soy José Díaz Rojas y voy a continuar con la exposición correspondiente. A continuación tenemos los parámetros para coeficientes adicionales. ¿Qué es los coeficientes de peligrosidad? Se entiende por peligrosidad como la probabilidad de un efecto específico, ya sea tóxico, térmico o sobrepresión. Tóxico es a la inhalación, el toque o la ingestión de cualquier elemento tóxico, el cual puede dañar nuestra salud. Térmico se refiere a las altas o bajas temperaturas al cual puede estar expuesto el cuerpo. Como bien sabemos, la temperatura ideal está alrededor de los 36 grados. Si tenemos una temperatura inferior o superior, puede traer graves consecuencias, como bien conocemos la hipotermia o un ataque de calor o la insolación. Y por último tenemos la sobrepresión, que es cuando un objeto grande y pesado está presionando nuestro cuerpo. Un ejemplo puede ser cuando nos cae un objeto pesado y no somos capaces de respirar porque nuestro pecho no tiene espacio para expandirse y por ende vamos a conseguir a la muerte, que se produce en un periodo determinado o circunstancia determinada ligadas a un accidente. De coeficiente de peligrosidad reflejada la peligrosidad de los materiales. El ciclo de activación es un coeficiente adimensional y pondera el riesgo de activación inherente a la actividad industrial. Como bien sabemos, en la actividad industrial de las empresas a la producción de los productos pueden haber ciertos accidentes. Este será aplicable conforme al tipo de proceso que se trabaje. Como bien sabemos, no todos los empleados cumplen el mismo rol o la misma función. Hay trabajos y funciones que son más peligrosos y menos peligrosos. Para ello, la norma boliviana NB 58005 los clasifica según su tipo. Aquí, en el siguiente gráfico podemos ver el coeficiente de peligrosidad, que está dividido en tres: alto, moderada y baja. En alto tiene una calificación, un valor de 1.6, en la moderada 1.2 y en baja 1. En alta tenemos cualquier líquido o gas licuado a presión de vapor de 1 kilogramo por centímetro cuadrado y 23 grados centígrados, hasta todos los sólidos capaces de inflamarse por debajo de los 100 grados centígrados. En moderada tenemos los sólidos que comienzan su ignición entre los 100 a 200 grados centígrados y los sólidos y semisólidos que emiten gases inflamables. Y por último, en baja tenemos productos sólidos que requieren para comenzar su ignición estar sometidos a una temperatura superior a 200 grados y líquidos con punto de inflamación superior a los 60 grados centígrados. En la siguiente tabla podemos ver el riesgo de activación, que igual está dividido en tres: alto, moderado y bajo, con sus calificaciones de 3, 1.5 y 1. Se pretende obtener un parámetro que permite establecer las condiciones de coexistencia de los riesgos de forma que se limitará a la posibilidad de un incendio en una actividad. Aquí podemos ver, esto nos quiere decir que dependiendo la zona, el trabajo o la industria, vamos a poder delimitar o saber dónde será la posibilidad de un incendio y así con esto poder evitarlo, salvando la infraestructura de la empresa y lo más importante, las vidas. En esta tabla podemos ver todos los elementos, productos o materiales y podemos ver su nivel de riesgo que está en estas letras mayúsculas que están con el nombre de clase. Tenemos desde aceites comestibles hasta la fabricación de cajas y elementos y otros que pueden ser la fabricación de embarcaciones y las grasas comestibles y su fabricación. Tenemos aquí que la mayoría tiene un rasgo medio y bajo. Aquí igualmente tenemos otros ejemplos como ser la fabricación de objetos en caucho,
los disolventes, la destilación, que esto quiere decir más que todo con las actividades petroleras, que ahí hay un gran riesgo. Tenemos las imprentas y los materiales usados. Igual podemos ver que son de medio y bajo. Aquí podemos observar que hay una letra A que significa un rango alto, que es precisamente en las industrias químicas donde hay elementos que son muy dañinos para la salud. Y por último tenemos más ejemplos, que son que tenemos desde ofetería, fabricación, electrónica, reparación de aparatos, y los riesgos más altos, como ya mencionamos, son las industrias químicas, los talleres de pintura y la fabricación de pinturas y barnices. Conclusión. Aquí, finalizando con el tema, podemos decir que la norma boliviana 58005, o sea, normativa de carga de fuego y dotación de extintores, y también respaldado por la NFPA 2007, está encaminada a cumplir un propósito muy importante, la seguridad y cuidado del trabajador, mientras él mismo desempeña sus actividades, ya sea con o sin fines de lucro. Recordemos que la seguridad del trabajador es muy importante porque trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. El objetivo es el de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva al fomento del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. Con esto hemos terminado la presentación del tema que son la norma boliviana 58005, y me despido, un cordial saludo y no olviden que la seguridad es lo primero. Gracias.